Básicamente vamos a ver el tema de teoría de juegos, pero es la perspectiva que traemos de ya de matriz de pagos y de árboles de decisión es como la decisión que puede uno tomar solamente con datos que uno tiene y cuando hay un solo jugador. En este caso, la teoría de juegos va a explorar la idea de cuando tenemos un problema, pero tenemos un oponente, ¿vale? O cuando tenemos un otro jugador. En este caso, ¿cómo tomaremos la decisión cuando hay alguien más jugando? ¿Okay? Esa es un poco la intención de esta parte de la teoría de juegos. ¿Vale? Entonces, la teoría de juegos es bastante interesante, es un planteamiento un poco diferente y su historia es también un poco en el sentido de cómo se ha ido introduciendo esto en otras materias. No solamente hablamos aquí en la teoría de juegos como algo que, bueno, se ha ido dando en la parte económica, ha ido metiéndose o en otras disciplinas. Y entonces necesitamos nosotros explorar esta parte para poder entender un poco cómo podríamos tomar esas decisiones. Aquí, lo que se trata también de una premisa es que hay una toma de decisión bajo conflicto, ¿vale? Entonces depende mucho de la decisión de la otra persona también, cómo nosotros vamos a analizar lo que sucede en un problema, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces para analizar los juegos se clasifican por el número de jugadores, por la suma algebraica de todos los pagos y por el número de estrategias o acciones posibles, ¿vale? Esa es un poquito la parte de la introducción. Ok, aquí. Ya está. Ok. Cualquier juego en que las ganancias de los ganadores igualan exactamente a las pérdidas de los perdedores se llama juego de suma cero, que quiere decir que lo que gane él, lo pierdo yo. ¿Ok? Entonces es, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de casarse con una persona, ¿no? Hay dos pretendientes, si el otro gana es lo que yo pierdo, ¿no? Ese es el juego de suma cero. Dice, cuando la suma algebraica de los pagos es cero, un juego en el cual existe una diferencia entre las ganancias y las pérdidas se llama juego de suma distinta de cero. Si la competencia entre dos negocios extiende su mercado total, ambos reciben pagos positivos y se obtiene una suma total distinta de cero. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en este caso hay dos pretendientes de una chica, uno se casa con ella, pero después hay otra chica con la que se puede casar este otro, los dos obtienen pues ganancia y se vuelve un juego de suma total distinta a cero, porque los dos obtienen una ganancia. ¿Okay? Estoy tratando de ejemplificarlo lo más simple posible. Luego, el término estrategia significa curso de acción. Por ejemplo, una persona acusada de un crimen tiene solo dos estrategias, ¿no? Culpable o inocente, ¿vale? Entonces, en los negocios, sin embargo, puede disponerse de una gran variedad de estrategias competitivas que incluyen reducción de precios, publicidad, introducción de un nuevo producto o la prestación de un mejor servicio. Bueno, vamos a ver. La matriz de pago para un juego, en este caso, es una matriz que se vuelve una matriz de 2x4. ¿Cómo está esa matriz de 2x4? Pues tiene que ver con la decisión de una persona o de otra y las estrategias que pueden involucrarse en ese juego. Por ejemplo, si fuera para un tema como el de hace rato de culpable o no culpable, ¿no? Es culpable o no culpable de dos personas, entonces se vuelve un juego de 2x4. ¿Sale? Que es una persona A que tiene culpable o no culpable y una persona B que tiene culpable o no culpable. Entonces son 4 y 2 opciones. ¿Ok? Y las combinaciones de estas. Ahora, el dilema, vamos a ver aquí, para poder entender la teoría de juegos, vamos a resolver el dilema del prisionero. No recuerdo si eso ya lo había yo comentado con Lorena Irving. No recuerdo si ya lo habíamos hecho en clase ese ejercicio. Pero si no, todos aquí lo vamos a estudiar. El dilema del prisionero es un problema fundamental de la teoría de juegos que muestra que dos personas pueden no cooperar incluso si ello va en contra de el interés de ambas. Es un ejemplo de problema de suma no nula. Las técnicas de análisis de la teoría de juegos estándar, por ejemplo,
determinan el equilibrio que se llama equilibrio de Nash. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con el equilibrio de Nash, pero vamos a trabajar con el dilema del prisionero. Entonces, vamos a plantearlo. En este caso, lo voy a poner en el Classroom para que podamos emitir una opinión nosotros acerca de este dilema del prisionero. ¿Sale? Entonces, déjenme nada más, voy a ponerle aquí al Classroom este asunto. Mientras léanlo y me van diciendo si tienen alguna duda al respecto. A ver. Bueno, ¿ya lo leyeron? Ya. Ajá. Yo apenas estoy leyendo, profe. Ya le adjunté los archivos, maestro. Muchas gracias. Ok. Okay. Aquí vamos a nada más a tomar un poquito en cuenta para resolver el dilema del prisionero si ustedes fueran uno de los detenidos. ¿Vale? Ese es un poquito el juego que vamos a hacer. Y lo otro es que me gustaría que intentaran plantearlo en una matriz de decisión. ¿Vale? Ese es un poquito el tema. Entonces les voy a dar tiempo para que vayan haciendo como su matriz de decisión y luego me vayan expresando qué es lo que ustedes tomarían como decisión, ¿vale? Voy a darles tiempo y ya me dicen, ¿vale? Me van diciendo cómo van, por favor. A ver, perdón Irmin, me quedé hasta que dijiste que deberíamos conocer a la persona con la que hacemos fechorías. Bueno, sí, esa parte es de que... Si nos vamos a portar mal, debería ser con alguien que conozca, dijiste, básicamente. Sí, porque al final de cuentas ahí debes de reconocer las habilidades de él y las tuyas para que salga todo bien. Es que tú estás en la premisa de que vamos a ser un equipo de trabajo, ¿no? Es una selección y... sí, No, sí, pues sí. al final de cuentas vas a encontrar a alguien que sí sepa que los dos tengan las mismas habilidades o cualidades para poder hacerlo bien. Ahora, desde mi punto de vista, yo como, digo, si lo estoy haciendo, yo no lo diría por la premisa de que ya sé que lo estoy haciendo, que es algo incorrecto, pero aún así me estoy definiendo por hacerlo. Entonces, si me llegan a cachar, pues yo lo negaría, ¿no? Independientemente de la situación que fuera, porque como aquí en esta parte yo sí me puedo evaluar, entonces yo sí lo negaría en todo momento, porque ya sé que sí estoy haciendo algo mal, pero aún así lo estoy haciendo. Ok. Si tú lo niegas y él confiesa, tú te vas 10 años y él sale libre. Así es. Entonces, Sí, pues son los riesgos que se corren. si esa persona te hace que te traiciona, ¿no? Tú te vas 10 años y él sale libre. Ok. A ver, Lore, ¿tú cómo ves? Según ya lo que acabamos de revisar.
Pues es que sí está complicado, así como dice Irving, pues Ujú. tiene que ser una persona que tú conozcas muy bien, no te puedes ir con el primero. Pero también existe así la posibilidad de que dice usted de que son criminales. Creo que eso ya lo había visto en la película, pero este, ellos como que siempre buscan, ahí como dice ahí que son, mm, Egoístas. como que siempre buscan solo el bien para ellos, pero hay que pensar, por ejemplo, si yo confieso suponiendo que me van a dar la libertad, pero ¿qué tal si él piensa lo mismo? Entonces, pues los dos serían 6 años. Entonces, mejor no confieso. Pero también existe la posibilidad que dice Irving, que existe la lealtad entre ellos. Y por eso tiene que ser alguien como que tú conoces muy bien para que sepas si te atrapan, pues ya sabes que nadie va a confesar nada. Ok. Sí, es que ustedes, sí, ¿no? Están tratando de confiar en que la otra persona tenga la misma postura que ustedes, ¿no? De primero se analizan ustedes mismos y dicen, bueno, él tendrá que hacer su propia evaluación y creo que sería esta, ¿no? De negarlo. Ok, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, y es un poquito lo que viene a continuación. Si uno espera que el cómplice escoja cooperar con él y permanece en silencio, la opción óptima para el primero sería confesar, ¿no? Lo que significaría que sería liberado inmediatamente, mientras el cómplice tendrá que cumplir una condena de 10 años. Si espera que su cómplice decida confesar, la mejor opción es confesar también, ya que al menos no recibirá la condena completa de 10 años y solo tendrá que esperar 6, al igual que el cómplice. Y sin embargo, si ambos decidiesen cooperar y permanecer en silencio, ambos serían liberados en solo un año, ¿no? Esas son las posibilidades, pero un poquito haciendo el análisis que ustedes acaban de hacer. Fíjense. Entonces, primero, si el cómplice escoja cooperar con él y permanecer en silencio, la opción óptima sería confesar. ¿Por qué? Porque ahí él se lleva el castigo, ¿no? Si espera que su cómplice decida confesar, la mejor opción es confesar también. A ver si me voy explicando lo que está aquí en la lámina. Por favor, léanlo con detenimiento. A ver qué piensan de esta parte. Es que si vienen un poco aquí el análisis muy bien de qué va a hacer la otra persona, ¿no? Sí. A ver. Pero como buen malhechor, vas por el todo. Ya lo que caiga. Hay que jugarse la vida. Ok. ¿Qué piensan de las opciones óptimas que ofrece esta lámina? ¿Consideran que están bien, que son correctas o tienen alguna observación al respecto? Creo que sí, ¿Sí? son correctas. Dice Carla que son correctas. Entonces, sí, si ustedes piensan que él va a confesar, su mejor opción sería confesar. Sí, dijera Irving, ya conociendo al otro, al cómplice, como que uno se da una idea, ¿no? Ok. Bueno, entonces, si fuera así, ya ahí tenemos una premisa. Ahora fíjense lo que puede pasar aquí. Confesar es una estrategia dominante para ambos jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque sería tratar de obtener el mejor beneficio buscando que la otra persona tenga posiblemente que se vaya 10 años y yo salga libre. Sea cual sea la elección del otro jugador, pueden reducir siempre su sentencia confesando. Por desgracia para los prisioneros, esto conduce a un resultado regular, en el que ambos confiesan y ambos reciben largas condenas. Aquí se encuentra el punto clave del dilema. El resultado de las interacciones individuales produce un resultado que no es óptimo, en el sentido de la eficiencia de Pareto.
existe una situación tal que la utilidad de uno de los detenidos podría mejorar incluso la de ambos sin que esto implique un empeoramiento para el resto. En otras palabras, el resultado en el cual ambos detenidos no confiesan domina el resultado en el cual los dos eligen confesar. A ver, otra vez la última parte. El resultado en el cual ambos detenidos no confiesan domina al resultado en el cual los dos eligen confesar. A ver, ¿qué me pueden decir de esta parte? Pues que es mejor que no confiese ninguno. Es mejor que no confiesen, ok. ¿Sí? Ok. Como lo plantea en esta lámina, si los dos confiesan, van a tener, por decir, la, la menor condena. Bueno, yo tendría la menor condena, ¿no? Ya sea la de 6 años o bien salir libre, Ok. ¿no? Entonces, Ajá. ahí ya estoy reduciendo, la posibilidad de que yo me quede 10 años. Ujú. Ya la libré, ¿no? Ahora sí que serían o 6 o un año, creo. O libre o un año, creo, ¿no? No, 6, perdón, serían los 6 años o libre solamente. Entonces ya reduciríamos las Las posibilidades opciones. de tener los 10 años asegurados. Ujú. Entonces, sí estaría bien confesar. Ok, y aquí Irving está encontrando otra posibilidad en base a lo que dice aquí la lámina. Sí, de hecho, tomando en cuenta esa perspectiva, en realidad la mejor opción sería confesar, porque ahí ya sacamos probabilidad. O sea, porque todo lo que yo pensaba es de dónde saco los porcentajes. Pues, o sea, si decides confesar, ahí ya hay un 50-50, ¿no? Y el 50-50 es o 6 años o nada. Y en el otro es o 10 años o uno. Pues mejor el de 6 o nada. Ok, y en esta situación es solamente cuando confiesas, ¿no? Sí. Ok, fíjense ahí cómo cambia el razonamiento. ¿Por qué cambia a partir de esto que dice aquí lo que ya habíamos explorado en las láminas anteriores? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto neurálgico por el cual se deriva esta situación? Creo que ya lo dijo un poquito Irving, pero si ustedes tienen que ser puntuales en decidir cuál es el punto que hace que cambiemos aquí, ¿cuál sería? No, pues bajo esta lógica creo que lo mejor sería confesar, pero también es interesante porque el primer análisis que hicimos fue como muy subjetivo, o sea, no estábamos analizando los números, sino uno conoce a la persona y pues confiar en el otro, ¿no? Y así, pero ya analizándolo frívolamente desde como una perspectiva numérica nada más, pues sí es mejor confesar, aunque sea una traición. Ah, ok. Ok. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Vamos a ver, vamos a continuar. Esta es otra visión. A ver si aquí en este sentido podemos verlo de esta manera. En una tú encubres o tú traicionas, él encubre o él traiciona. Fíjense, si yo encubro y él encubre, tenemos un máximo beneficio común. Si yo traiciono pero él encubre, o sea, yo gano y él pierde. Si yo encubro y él traiciona, él gana y yo pierdo. Y si yo traiciono y él traiciona, tenemos el máximo perjuicio común. A ver, ¿sí más o menos es lo que decía la lámina anterior o no? A ver cómo lo pueden ver. Sí, es más o menos lo anterior, solamente es que volvemos a la parte de si se conoce o no. O sea, tal vez si es como decía Irmin, el caso de que es tu hermano de toda la vida, confías en esa persona como en nadie, pues igual y no dices nada porque confías en que la otra persona. Pero si no lo conoces, pues lo mejor que puedes hacer es confesar porque
ganas o sea, pierdes menos de cualquier forma porque estás considerando que lo peor es el 10, ¿no? Ok, así es. Sí, ¿Cómo ves? Bueno, y sí, es que, Oh, Lore, Lore. Lore. es que en esta parte también entra de que si ellos saben esta parte, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Los atrapan, pero no los pueden, ellos tienen derecho a hablar con un abogado. Suponiendo que el abogado les diga esta parte, pues ellos por lógica van a escoger no confesar, ya que si es que ellos no saben esta parte de los daños que les corresponden, entonces sí habría más dilema en la decisión porque ahí estaría más difícil si confían en el otro o no. Ok. Vamos a ver. Sí, Irving, ¿qué vas a decir? Ah, no, que en la lámina anterior, Sí. las, ¿cómo se llama? La parte donde uno tiene la opción de decidir, así como se observa en la lámina, hay una solamente opción donde tú sales perdiendo, ¿no? En el total, el 100%. Pero en las otras tres hay posibilidades donde puedas este, salir perjudicado, pero en menor dimensión, Ujú. ¿no? Entonces, ahora sí que si yo traiciono, los dos nos vamos, pero por los 6 años, ¿no? Que sería una de las opciones, bueno, y la otra es de que yo quede libre, ¿no? Y el otro se quede los 10 años. Entonces, el, la mejor opción es donde uno decide tener que confesar para tener el menor riesgo posible. El menor riesgo. Ok. Vamos a ver. Fíjense. En este caso, decir la verdad equivale a cooperar, a callarse, pero un jugador solo optará por la casilla verdad si sabe que el otro jugador también opta por la misma solución. En la vida real, eso no lo sabemos. Hay que jugar, es decir, arriesgarse. Todo eso se basa en la relación de confianza, ya ustedes lo mencionaron, existente entre los dos jugadores. Pongamos, por ejemplo, que los dos prisioneros son hermanos con una relación de confianza muy estrecha, o que lo son uno de los prisioneros y el carcelero. Entonces sí sabrían, casi con toda seguridad, pero nunca completa, cuál sería la opción de su compañero y entonces siempre jugarían correctamente, cooperarían, o sea, encubrirían o no confesarían el crimen, ¿no? Que es lo que ustedes han estado ahorita pensando mucho. El tema de la situación de la relación que puede haber de confianza y qué tanto puedo yo conocer lo que sucede con el otro. Entonces, esa es una premisa bastante interesante. ¿Sale? Esta es otra visión, ¿no? Que más o menos él dice, mira, tú ganas, tú pierdes, él gana, él pierde. ¿Vale? Para que los dos ganemos los dos decimos la verdad. Para que él gane y yo pierda, él mintió. Si yo gano y él pierde, yo mentí. Y si él pierde y tú pierdes, los dos mintieron. Es una diferente perspectiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí necesitamos conocer qué es lo que va a suceder con la posición del otro jugador. Ahora, a ver si, espero que no complicarles tanto el asunto. Entonces, el dilema siempre va a ser un juego dual, pero siempre tiene una solución lógica. Si los dos juegan lógicamente, es decir, con honestidad, el juego va a ser beneficioso para ambos. Pero si pensamos que el dilema en el dilema como búsqueda egoísta y no generosa, la jugada incorrecta del dilema impide la iteración, luego finaliza el juego. Por esa razón, el jugador ilógico siempre tendrá dos objetivos. Uno, engañar al honesto y dos, convencerle a posteriori que no fue engañado mediante otro ardid para poder seguir engañándole. Un mentiroso siempre necesitará otra mentira para cubrir la primera. A ver, ¿cómo ven esta parte?
Pues sí, es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo la relación afecta y también como el conocer a la persona, porque pues las conductas son predecibles, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, analizar, ah, no, ya sé que me va a traicionar, pues mejor confieso también, ¿no? Ok. A ver, Irving. Sí, pues de hecho aquí como bien lo dice que una espina saca otra, entonces si uno miente, pues tienes que hacerlo con otra mentira. Por ejemplo, en el caso de si yo este trabajo lo hiciera a lo mejor con Carla, a lo mejor Ujú. dudaría más porque tengo menos tiempo de conocerla a que fuera con Lore, ¿no? Que a Lore tengo un poquito más de tiempo. ¡Traición! Traición, traición. No, pero ahí entra el conocer a la gente, pues, ¿no? Oh, mano, te acabas de meter en una broncota. Tú solito, ¿eh? Sí, Nadie te... Irmi, yo te apoyo, yo te apoyo. Ok, a ver, Lo bueno es que él solito se metió en esa situación. sí, o sea, solito, ¿eh? Nadie le dijo nada. ¿Saben cómo si soy honesto? Ok, vamos a ver, Lore, ¿tú qué piensas? Ah, pues sí, yo siento que es lo mismo de como dice ahí, que el juego, si los dos juegan lógicamente, es decir, con honestidad, el juego es beneficio para ambos. De ahí ya él ya debe de conocer más o menos a la otra persona. mm, si dice que fue, creo que ahí decía que era su hermano, ¿no? Entonces, Ah, pues ujú, cabe más la posibilidad de que no confiese. claro. Ok, sí, en ese sentido sí. Pero según lo que dice aquí, eh, que es un juego dual, ¿no? Con una solución lógica, pero pues, si pensamos en el dilema como búsqueda egoísta y no generosa, la jugada incorrecta del dilema impide la interacción y luego termina. Por esa razón, el jugador ilógico siempre tendrá dos objetivos: engañar y luego tratar de encubrir que engañó para que el otro no se sienta engañado y luego generar otro tipo de engaño. O sea, chequen esa parte de la interacción, que es, dice, o sea, si lo haces, tendrás que volver a jugar para poder engañar otra vez al jugador de que no lo engañaste, porque una mentira tendrá que cubrirse con otra, y así sucesivamente, ¿no? En cambio, si jugamos honestamente y confesamos, decía, si confesamos, es la jugada en la cual ya no permite interacción y ya no volvemos a jugar porque hasta ahí se termina. A ver, ¿sí me expliqué o los dejé más confundidos? Bueno, es que suponiendo que los dos confiesen y los encierren, se van a encontrar en la cárcel. Entonces tendrían que decirle alguna mentira a su compañero para que no sepa que lo delataron, de cierta forma. Sí, es un poquito ese el planteamiento. Así es. A ver. Entonces, ¿cómo concluirías esta parte, Carla? A ver, ¿cuál sería tu conclusión a partir de esto? Ay, es que está bien difícil. A ver. Es que creo que como dice Lore, ¿no? Ya es como que mentira tras mentira, como si los dos se echan de cabeza y antes dijeron que no, que iban a decir que se iban a quedar callados, tendrían que mentirse ambos, pero en el fondo saben que se mintieron, ¿no? Sí, así Bueno, es. yo creo que mejor que confiese, ¿no? Porque aunque sea tu hermano, no sabes, ahí antes decía que eran ambiciosos.
Por lo tanto, pues si yo quiero el máximo beneficio para mí, pues confieso antes de que el otro lo haga. Ok. Es que volvemos al depende, porque ahí, por ejemplo, en mi caso, mi hermano y yo somos muy unidos. Entonces, si, aunque mi hermano me traicionara, o sea, yo pensaría como, incluso hasta le diría, no, ¿sabes qué? Pues yo me quedo, no te preocupes, tú, o sea, confieso, tú salte y pues ayuda a mi mamá o no sé, algo así. Ok, ok, O sea, ok. pero por el tipo de relación volvemos, Sí. ¿no? O sea, yo sí confiaría totalmente en mi hermano y hasta capaz que me echo al fuego, pero si no, o sea, ya siendo 10 a nada, pues no conviene, ¿no? Pero sí confiaría en mi hermano. Y dijera Irving, pero si fuera Irving, no es cierto, ¿eh? No, es que sí depende mucho la relación que se tenga con la otra persona, así como dice Carlos. Entonces, si fuera Irving, ay, sí, me lo llevo, dice Carla. Pero como dicen los memes, siempre hay una Sarita en la familia. Eso. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ir concluyendo. Entonces, a ver, pero entonces, ¿qué concluirías, Carla? ¿Cuál sería tu conclusión? Del ejercicio, Sí, o sea, justo en como del mismo tema. sí, el dilema, o sea, ¿cómo concluirías esto? Pues en que aquí la variable, como veíamos en los ejercicios del examen, ¿no? O sea, a veces no solamente podemos tomar en cuenta solamente la parte numérica, sino las variables independientes que afectan a la decisión, ¿no? Y creo que en este caso, aunque sí hay un punto de probabilidad y de análisis de decisión, las variables independientes a las numéricas pues afectan demasiado el resultado. Entonces sí sería como un poco más difícil llegar a una conclusión concreta o a un resultado específico, porque sí tendrían que analizarse pues la relación de la persona, incluso hasta la personalidad del cómplice, ¿no? Y lo que se gana o se pierde según la confianza de estos individuos. Muy bien. Ok, entonces sí, ya estás hablando de, sí, lo estoy pensando, pero necesito más información, necesito definir varias variables. Así como a grosso modo, entonces habría que explorar un poquito más para tomar una decisión. Es lo que estoy entendiendo. O sea, si nos planteáramos como no sé, yo soy una abogada y me están pidiendo mi opinión, o sea, yo sí diría como, pues es que depende o sea, plantearle las opciones y de acuerdo a, pues, si confían o no. Ahora, que si solo defiendo a uno, yo le diría confiesa, ya. Ok, bien, ok. Sí, sí, ese es el tema. Ok, bien. Irming, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, según mi conclusión, con respecto a todas las posibilidades que estuvimos viendo, yo creo que el confesar sería lo más correcto porque habría varios beneficios, habría menor perjuicio para mí y como planteando en el proyecto que decía Carla, es que si es mi hermano del alma, pues estando fuera de la cárcel, yo podría ver, yo tendría esa ética de ver por los de afuera, ¿no? A nombre de él. Entonces, y también como parte de la vida que me ha pasado, estuve en casos igual donde tenía yo que decidir y me enseñó que el decir la verdad era lo mejor, ya que yo me llevé la sanción que menos me perjudicó. Ah, ok. Tú ya lo viviste, pues. Okay. Sí, en una ocasión igual nos encontraron afuera de la escuela, bueno, adentro de la escuela, prendiendo un cigarro, a mí y a una compañera, y el director pues, nos agarró y nos mandó a hablar y todo, y mandó a hablar a nuestros papás. Ya lo Y en esa parte, el director
a mí me dijo que ella había dicho que yo había tenido la culpa, ¿no? Entonces yo le comenté, le digo, sí, de hecho sí, fue una apuesta que hicimos, a ella la agarraron con el cigarro en la mano, a mí no. Entonces, si yo decía que no, pues no tenían evidencia. Y al final de cuentas dije, no, pues sí, fue un acuerdo entre los dos y a ella la suspendieron una semana y a mí 2 días. Entonces me llevé la mejor parte. Por decir la verdad. Ajá. Ok. Bueno, hasta nos contó una anécdota aquí. Dice Carla que lo agarraron con Lore, ¿no? a ver, Lore, cuéntanos. Es que ella se enojó por eso. A ver. Ajá. Pero ¿tú cómo concluirías, Lore? Pues viéndolo así de todo lo que hemos analizado ahora, yo creo que sí sería mejor confesar porque existe una mayor probabilidad de que el otro también lo haga, pero aún así es menor la condena que te darían. Si es que el otro confiesa, si no, pues ya tú te quedas libre y así como dice Irving, pues ya tú verías por él desde afuera. Ok, muy bien. Bueno, pues ya tienen ustedes una conclusión. Es la conclusión a la que llega el análisis de este dilema, ¿no? Que es que deberíamos confesar, deberíamos decir la verdad. Y esta situación se llevó inclusive a aplicarla, a tratar de aplicarla en los negocios o otro tipo de disciplinas, aunado a algo que se llama el teoría de Bayes. Les acabo de subir en el Classroom y hasta ahí la siguiente actividad, que es que ustedes ahorita me investiguen qué es el teorema de Bayes y una vez que lo sepan, que me digan cómo se relaciona con lo que acabamos de estudiar de la teoría de juegos, ¿no? Ese es un poquito el comentario que necesito que me hagan. A ver cómo lo ven ustedes, ¿sale? Ya me dicen cómo lo ven. El teorema de Bayes. A ver, les doy tiempo. ¿En Classroom, maestro? Sí. Escrito y ya tú tienes que analizarlo. Gracias, es que no me sale. Nada más. Explicar su relación con la teoría de juegos. Ah, ok, ya, gracias. Sí. Ya está en Classroom, sí.
¿Cómo van? ¿Ya lo leyeron?
Bueno. ¿Cómo van?